Ajá. Bueno, ¿y qué es lo que pasa? Como debe ser. Aquí yo vengo a calzón quitao. Vamos a hablar de frente a calzón quitao. Bienvenidos a Calzón Quitao. Nos acompaña en esta oportunidad María José Pizarro Rodríguez, representante a la Cámara. Bienvenida. Pues muchas gracias por la invitación a este espacio y un abrazo a todos los seguidores. Como decimos a Calzón Quitao, bueno, no nos lo vamos a quitar, pero vamos a hablar un poco de lo que es la política en Colombia cuando ya se inicia esta campaña para elegir Congreso de la República el próximo año. María José en la Cámara sacó más de 80.000 votos en Bogotá. ¿Por qué va a dar ese salto al Senado? ¿No puede ser un triple salto mortal? No, nosotros, primero uno tiene que tener confianza en el trabajo que ha realizado. De alguna manera nos hemos constituido como una de las voces más fuertes, críticas, obviamente desde la bancada de oposición en la Cámara de Representantes. Además, pues creemos que, y uno de los objetivos es avanzar para que otros puedan llegar. Ojalá esta curul que hoy yo ocupo en la Cámara de Representantes pueda duplicarse. Es decir, que puedan llegar más personas a la Cámara de Representantes, que la representación de la Colombia Humana, de la coalición y del pacto histórico sea aún mayor en la Cámara de Representantes y por lo tanto pues la necesidad de subir también al Senado y de poder potenciar allí el liderazgo femenino. Es una decisión obviamente que se ha tomado, que se está dialogando al interior del pacto histórico y por lo tanto nosotros yo como una mujer de proceso estoy allí para ocupar cualquier espacio en el que se considere es necesaria mi voz y mi liderazgo. Indignados hoy en Colombia, el 90%, el 99% de los colombianos indignados porque el país no avanza, porque la corrupción se toma al país. Les va a ser muy difícil a ustedes los políticos ganarse el electorado. ¿Qué ha pensado hacer para probar de que María José no es de esa clase política tradicional colombiana? Pues bueno, yo creo que lo he probado durante todos estos años. En primer lugar, porque hay autonomía, hay independencia, hay una voz que no está ligada ni a los grandes poderes económicos, ni a los clanes políticos tradicionales, ni regionales, es decir, porque hay una voz independiente, hay una voz libre. Yo creo que esto lo puedes ver muy claramente cuando además tú le haces un mínimo seguimiento a cuál ha sido el comportamiento del parlamentario al interior del Congreso de la República. Si tú estás votando en favor precisamente de esos grandes poderes económicos, de esos grandes conglomerados, o si tú de alguna manera has mantenido una voz crítica y una voz autónoma, y eso se refleja en todo lo que uno hace, es mirando la historia, si uno no salta de un lugar a otro, si hay una coherencia política, si hay una coherencia ideológica, si hay una defensa por la gente, si en primer lugar en cualquiera de tus acciones está la gente, la ciudadanía colombiana o hay otro tipo de intereses. Y definitivamente quien haya seguido mi trayectoria en estos años, pues puede ver que lo que ha existido es una coherencia absoluta entre lo que yo he pensado, lo que dije en campaña, lo que he hecho en el Congreso de la República y por supuesto cuál ha sido mi comportamiento en la calle y con la gente. Hacer oposición en Colombia o en cualquier parte del mundo es muy fácil, es cabalgar sobre los errores del otro. ¿Ustedes piensan en el pacto histórico que es el momento de ese cambio para el país por los errores de la política tradicional colombiana? Pues bueno, fíjate que yo pienso que hacer oposición en muchos países puede ser relativamente sencillo. En Colombia ha sido completamente difícil, la gente se ha jugado la vida haciendo oposición en este país. Mi padre precisamente fue asesinado cuando era candidato a la presidencia de la República, precisamente como una de las voces más fuertes de la oposición en ese momento y quien venía de un acuerdo de paz. Esto quiere decir que la oposición en Colombia le ha costado la vida a la gente. Estamos obviamente en un momento en el que queremos cambiar nuestra historia, llega una nueva generación de liderazgos políticos también al interior de la izquierda y de las fuerzas políticas alternativas y progresistas. Nosotros representamos esas nuevas generaciones y esas nuevas voces al interior del progresismo colombiano y por lo tanto tenemos una forma diferente de hacer política. Nosotros nos hemos planteado desde el primer momento, por lo menos
este proyecto político se ha planteado ser poder. Nosotros no queremos mantenernos en la oposición, es más, pensamos que la oposición le ha hecho también mucho daño en las formas y en las maneras políticas al mismo progresismo, y que llega el momento de ser una alternativa de poder. Creemos que este momento ha llegado. Creemos que es el momento de entendernos como una alternativa a los poderes y a quienes han gobernado este país los últimos 200 años, y por lo tanto estamos trabajando no para hacer oposición, estamos trabajando para hacer esa alternativa de poder. Pero cuando la oposición ha llegado al gobierno, llámese ANAPO, Samuel Moreno Rojas, llámese el exalcalde de Barranquilla, Cali con Jorge Iván, uno ha visto que han llegado a hacer lo mismo que han cuestionado y criticado. Entonces por eso la gente no le cree. Pues yo la verdad no creo que en todos los casos se haya hecho exactamente lo mismo. Yo creo que nosotros tenemos unos índices de corrupción abrumadoras. Yo creo que la gente, y por lo menos una ciudad como Cali, que ha visto que en los últimos 12 años no ha existido una real inversión social, precisamente lo que acaba de suceder en Cali, donde además hay una mistura de un montón de complejidades, casi que de la realidad del país, de combos armados, de un narcotráfico también arraigado, de una sociedad empobrecida. Cali es una de las ciudades que ha recibido la mayor carga del desplazamiento forzado por causa del conflicto armado, es decir, aquí hay una amalgama de factores, y por lo tanto la no inversión social es uno de los factores que te dice si un gobierno realmente está con la ciudadanía, si está buscando crear una mínima igualdad, una mínima de condiciones entre la inversión y la apertura hacia los poderes económicos, pero también obviamente hacia mantener a la población con unas mínimas condiciones de dignidad. Entonces yo creo que uno puede hacerle seguimiento. Nosotros hemos estado en el gobierno, lo estuvimos con Gustavo Petro cuando fue alcalde de Bogotá. Nosotros queremos que Bogotá se transformó y que precisamente Bogotá votó en contra de las políticas de quienes acabaron con esos proyectos, con esa Bogotá humana. Obviamente hoy hay una desilusión por parte de la ciudadanía bogotana, precisamente porque no son proyectos realmente progresistas los que se instalan, porque no son la política del cambio y de la transformación, sino que recogen muchos de las maneras, de los modos y de los compromisos que venían de las administraciones anteriores. Es decir, no es una política de transformación, sino de transformación con muchos matices de continuidad. Y lo que se requiere el país, lo que ha dicho la gente, lo que expresa cuando el presidente tiene más del 67% de desfavorabilidad, pues definitivamente es que se requiere un gobierno de cambio, y hay que plantearse quiénes son los que realmente pueden abanderar y liderar el cambio en nuestro país. Nosotros creemos que somos nosotros, por Pero supuesto. mire, hay ya más de 13 o 16 precandidatos, la derecha con el Centro Democrático, la Esperanza, que aparecen otros políticos tradicionales, se acaba el Partido Liberal, el Partido Conservador tampoco tiene, la U, que era el partido de Santos y de Uribe, también desaparece. Entonces uno no ve como en Colombia una verdadera filosofía de cambio, sino movimientos que aparecen de un momento a otro, como aprovechando las necesidades. Pues mira, precisamente cuando nosotros le llevamos la contravía a los tiempos, podríamos decirlo de alguna manera, cuando todos los partidos se atomizan, nosotros en cambio nos unimos, el progresismo y los sectores alternativos nos estamos uniendo. Nosotros hemos llamado a un gran pacto histórico en el que confluyen no solamente partidos como los liberales socialdemócratas, es decir, un sector que viene precisamente de la defensa férrea a los acuerdos de paz, sino que tenemos a todos los sectores alternativos en este proyecto político, más organizaciones sociales, porque lo hemos entendido como un pacto histórico social, ¿sí? Entonces cuando todo el mundo se atomiza, nosotros estamos en el proceso completamente contrario, nosotros le estamos llevando la contravía a los tiempos, y definitivamente nosotros hemos hecho una invitación a que tengamos una gran consulta a la que puedan llegar todos los sectores progresistas, democráticos, alternativos, defensores de la paz en este país. Tristemente hay sectores que no han llegado y que no han acudido a esta llamada, que es la coalición de la esperanza, para ponerle un nombre en concreto,
concreto. Nosotros seguimos insistiendo en que para derrotar esos poderes políticos tradicionales, para derrotar al uribismo, para derrotar a quienes en últimas nos tienen en esta situación, porque son los que han gobernado los últimos 200 años, pues definitivamente tiene que haber una gran confluencia de sectores. Y hemos invitado a esa consulta amplia. Por eso nosotros no hablamos de muchos candidatos. Nosotros haremos una consulta con los candidatos que lleguen, ojalá la coalición de la esperanza y otros sectores democráticos acepten medirse en democracia, que gane el mejor, y por supuesto iremos todos a vencer un proyecto político que ha ido en detrimento del bienestar de los colombianos y de las colombianas. Esa es la propuesta. Ahora, haremos nuestra consulta el 13 de marzo y de allí saldrá nuestro candidato o candidata única. Pero bueno, ustedes dicen una nueva esperanza, esperanza con Roy Barreras, esperanza con Armando Benedetti, esperanza con Luis Fernando Velasco, políticos de tradición que han estado de partido en partido y han siempre llevado y estado en el gobierno. ¿Eso es una esperanza? Nosotros sabemos que por parte de este sector liberal, socialdemócrata, de algunos que vienen arraigados al Partido Liberal, como por ejemplo Luis Fernando Velasco, pues definitivamente hay unas prácticas y hay unas formas que ellos, digamos, en las que ellos han estado todos estos años, claramente, pero hay algo en lo que coincidimos, porque aquí se trata de construir un acuerdo sobre lo fundamental, y hay algo en lo que coincidimos, es por un lado la defensa férrea de los acuerdos de paz. No es solamente la defensa, es que por fin se implementen los acuerdos de paz, porque en estos 4 años la implementación ha sido nula. Entonces tenemos que de alguna manera recoger lo acordado, cumplir con lo acordado y poder enrutar a Colombia hacia la posibilidad de una paz estable y duradera, como decían los acuerdos, claro, pero que es lo que necesita la sociedad colombiana para poder salir del atolladero. Nosotros no podemos seguir reciclando violencias, y si nos encontramos con ellos en eso, pues maravilloso, y tendremos que encontrarnos con otros sectores políticos que realmente estén pensando que la situación en Colombia está mal, que tiene que haber un cambio de rumbo, que se requieren nuevas miradas sobre la política, y entendiendo obviamente que este país lo tenemos que reconstruir entre todos. No es un todo nada, no es la política del arrase, es la política de la construcción, del diálogo y de la concertación, y uno concerta sobre lo fundamental, sobre lo que creemos podemos estar de acuerdo, y de ahí en adelante se va construyendo una ruta que obviamente nos puede y nos debe llevar a cambiar la situación de millones de colombianos. Se habla de lo fundamental, y eso siempre lo predicó Álvaro Gómez Hurtado, y todo el mundo ha dicho, ese era el hombre que necesitaba Colombia. Sin embargo, lo mataron una esperanza, mataron una ilusión de Álvaro Gómez Hurtado. ¿Será posible que ahora esas banderas de Álvaro usted las recojan? Mira, lo que nosotros sabemos es que este país ha tenido grandes estadistas, personas que se han pensado a fondo este país, personas que se pensaron este país más allá de sus propias ideologías políticas, y nosotros estamos recogiendo lo que creemos debe ser recogido para reconstruir este país, y esto implica hablar con sectores conservadores absolutamente democráticos, que los hay, que existen, hablar con sectores liberales, democráticos, que los hay y existen, y obviamente recoger, pues digamos, todo aquello que se había sembrado en Colombia y que la guerra nos arrebató. No solamente nos arrebataron hombres valiosos como Álvaro Gómez Hurtado, también estaba el mismo Galán, estaba Pizarro, bueno, hay toda una serie de liderazgos que se quedaron por el camino, pero que recogían un anhelo real por la transformación de este país, por darle un nuevo rumbo a este país, por reconciliar y encontrarnos entre colombianos y colombianas, entre las regiones, entre las distintas miradas que hay sobre la nación. Una de las maravillas es poder recuperar realmente ese sentido de nación que nos han arrebatado en un conflicto excesivamente largo. Vamos a una pausa y ya volvemos. Bueno, vamos a un pequeño corte y venimos con Claudia Rodríguez, quien es nuestra invitada para que converse con el senador John Milton Rodríguez. Ajá. Bueno, ¿y qué es lo que pasa? Como debe ser. Aquí yo vengo a calzón. Vamos a hablar de frente a calzón. En esta pandemia hemos pasado momentos muy difíciles. Este virus llegó y perdimos nuestra libertad de movimiento. Perdimos a tantos y tantos seres queridos.
Perdimos nuestros empleos, nuestros negocios y la posibilidad de buscar el sustento. El COVID-19 cambió nuestras costumbres. Ahora el tapabocas es una necesidad. Un abrazo nos da miedo. Acercarnos no es posible. El plan de vacunación contra el COVID-19 nos va a permitir entre todos acabar con esta tragedia mundial. Dile sí a la vacunación. Por ti, por todos. Valle Invencible. Gobernación del Valle. Llegó el papayazo tributario. Hasta el 31 de agosto obtén el 100% de descuento en intereses de mora en impuestos, tasas, contribuciones y multas de años anteriores. Para más información consulta en www.cali.gov.co. En Cali acaba de lanzar un plan especial de financiación, con intereses mínimos y plazos amplios para quienes se encuentren en mora en el pago de la factura de los servicios públicos. Estas nuevas opciones son sin cuota inicial, sin intereses para estratos 1 y 2, así como flexibilidad en la documentación. Acércate a cualquiera de los centros de atención de Cali, llama al 524-0177 o escribe a los correos en calitelecobro1@encali.com.co o en calitelecobro2@encali.com.co. Aplica condiciones y restricciones. Las vacunas son uno de los mejores inventos de la humanidad. Antes millones de personas morían y en otros casos sufrían enfermedades terribles que dejaban lesiones de por vida. Ahora con las vacunas podemos prevenirlas. Esta pandemia ha puesto en peligro dos grandes tesoros de nuestro país, su gente y su economía. Y eso no podemos olvidarlo. Las vacunas vienen a salvarnos de nuevo, para que todo vuelva a ser como antes. Dile sí a la vacunación. Por ti, por todos, vacunarse es el camino. Valle Invencible, Gobernación del Valle. Hoy más que nunca tenemos un motivo para luchar, una razón para seguir, un impulso para encontrarnos y escucharnos. Que esta sea la oportunidad para abrir nuestro corazón y decir a una sola voz: te queremos, Cali. Un mensaje de la Alcaldía de Santiago de Cali. Ajá. Bueno, ¿y qué es lo que pasa? Como debe ser. Aquí yo vengo a calzón. Vamos a hablar de frente. Yo era los que veía esta pandemia a lo lejos. Para mí no eran más que cifras de infectados y muertes, hasta que un día a mí me dio COVID-19 y terminé infectando a toda mi familia, a mi viejo. Yo estuve muy mal, con mucha dificultad logré salir adelante. Mi padre perdió la batalla. El COVID-19 es real. La única manera de salir adelante y evitar que esta historia se siga repitiendo es vacunándonos. Participa en el plan de vacunación contra el COVID-19. Dile sí a la vacunación. Por ti, por todos. Vacunarse es el camino. Valle Invencible. Gobernación del Valle. Llegó el papayazo tributario. Hasta el 31 de agosto obtén el 100% de descuento en intereses de mora en impuestos, tasas, contribuciones y multas de años anteriores. Y el 15% de descuento en el predial, vigencia 2021. Bienvenidos a mi casa. Como ven, La comida es abundante. Tiene lago, zona de juegos, jacuzzi, bar y un lindo jardín. Aquí vivo con mi familia, que cada día crece más. El zancudo que transmite el dengue enferma a más de 120.000 personas en Colombia. Acabar con las aguas estancadas y mantener limpios los recipientes donde se pueda acumular agua es la mejor forma de prevenir. Sin criaderos no hay zancudos y sin zancudos no hay dengue. Secretaría de Salud. Valle Invencible. Gobernación del Valle. Cuando unimos nuestra fuerza para construir ciudad, transformamos el presente y proyectamos el futuro. Juntos como caleños elegimos el diálogo y decimos a una sola voz: Un mensaje de la Alcaldía de Santiago de Cali. Nos acompaña hoy María José Pizarro, representante a la Cámara. Bueno, de Carlos Pizarro León Gómez, ¿qué tiene usted? Fuera el apellido, ¿no? Y el apellido me costó ganármelo también. ¿Cómo así? ¿Por qué? No, yo recuperé mi identidad a los 32 años
y bueno, las ¿La luchó? cosas la luché y hoy, pues digamos, no solamente soy la hija en términos afectivos, en términos de una identidad, sino que además yo he recogido las banderas de mi padre. Llevo más de 20 años trabajando y reivindicando la memoria y la figura de mi padre, y hoy en el escenario político obviamente también recojo esas banderas, las cojo, las paso a la luz de mis tiempos, de mi propia historia, y bueno, proyectamos una nueva mirada de este país, recogiendo lo que venía de atrás, pero mirando hacia adelante porque somos una generación distinta. Bueno, yo soy un elector cualquiera. ¿Cómo me convencería usted para decir voy a votar por ella? ¿Cómo me puede convencer? No, yo creo que el convencimiento se basa en el trabajo. A mí me gustaría que ustedes se acercaran no solamente a lo que se expresa en los medios de comunicación, a lo que tal vez puedan ver ustedes en los debates en el Congreso de la República, que puedan ustedes acercarse a la política femenina, a la política honesta, a la política tranquila, no a la política que le contribuye al show del espectáculo, sino a una política de conciencia, una política de coherencia y que está encarnada hoy en muchísimas personas, pero por supuesto yo como mujer y yo como heredera de una historia, pero también como vocera y líder femenina de las nuevas generaciones en este país. En Cuba se está acabando todo lo que tuvo que ver con la revolución que trajo Fidel Castro. ¿Cree usted que ese fenómeno internacional de la Cuba puede afectar en Colombia en la conciencia de la ciudadanía? Pues eso es lo que quieren ciertos sectores políticos, empezar a crear espejos que no existen. Colombia es Colombia y tiene que reconstruirse y tiene que transformarse y tiene que reconciliarse y tiene que mejorarse, tiene que dignificarse con las maneras colombianas, respetando lo que somos y lo que hemos sido, lo que vamos a hacer. Y por supuesto, aquí lo que se requiere definitivamente es que nosotros dejemos de mirar espejos en los que no hay. Una cosa es la Revolución Cubana, otra cosa es Venezuela, otra cosa, nosotros queremos parecernos más a Finlandia, a Dinamarca, a Suecia, que a Venezuela o a Cuba. Nosotros queremos construir nuestro propio modelo y ser un país más cercano a la socialdemocracia que ha funcionado durante décadas en los países nórdicos y en los países europeos, y no, pues obviamente, a toda una serie de dinámicas frente a las cuales también tenemos muchas críticas. Reconocemos lo bueno, pero también tenemos críticas y no queremos definitivamente parecernos a nada, queremos parecernos a Colombia y construir una Colombia nueva y diferente. Lo que se sabe es que toda la derecha se va a unir para derrotar a Petro. ¿Usted cree que Petro sí es la salvación de Colombia? Yo no creo que Petro sea la salvación, creo que es el inicio de un proceso. Creo que Petro está planteando un modelo de país, un modelo de transición económica necesaria, un modelo que esté más cercano a la defensa, además, entre otras, en momentos de pandemia, cuando tenemos todos los informes que nos dicen que nos quedan pocos años para poder evitar lo que será definitivamente el cambio climático, que se alinee en esa lucha frontal en contra del cambio climático, de igualdad social mínima que requiere la sociedad colombiana, y por lo tanto es el inicio de un proceso, es el inicio de un camino, pero definitivamente es la gente. Nosotros hemos tenido 200 años de lo mismo. Yo creo que es hora de que le demos la oportunidad a sectores diferentes de plantearle sus modelos de país a Colombia. Y eso es lo que tiene que entender la sociedad colombiana. O elegimos a los mismos de siempre, que nos han robado siempre, que nos tienen unos niveles de corrupción insoportables, que han acabado con el medio ambiente, que no le ofrecen condiciones de dignidad ni futuro a la juventud, que no pueden ni siquiera acceder a la universidad, a un trabajo digno, donde las mujeres, digamos, se llevan la peor parte en medio de esta pandemia, o nosotros vamos a darle la oportunidad a algo diferente. Esta diferencia no la hemos probado nunca. Lo que nos han llenado es de miedo y de temores y nos han dicho que tenemos que tenerle pánico a la transformación. Pues lo que nosotros le decimos a la gente es que no tengan ese miedo, que la única forma de vencerles a ellos, a esos que nos han robado siempre, es venciendo el miedo. Y venciendo el miedo es darnos la oportunidad de escuchar voces diferentes, planteamientos distintos, posiciones diferentes frente al país. ¿Gobernar con revancha, con espejo retrovisor es la solución? No, mira Duque, lleva 3 años gobernando en la revancha Santos y mirando con el espejo retrovisor, diciendo que no puede hacer absolutamente nada porque el anterior lo hizo peor y el que está haciendo nada absolutamente. Mira
Mira la situación en la que estamos, y no solamente por el estallido social, en todos los sectores, en todos los aspectos, Colombia ha retrocedido. ¿Cuántos votos para llegar al Senado necesitan? No, nosotros vamos a ir en una lista cerrada, ya lo hemos dicho, por eso te digo, vamos en contravía a los tiempos, vamos en una lista cerrada, estamos proponiendo un proyecto político, un proyecto y un proceso colectivo. No es un proceso basado solamente en las individualidades y en los votos que pueda tener X, Y o Z. Le estamos diciendo a la gente que voten por un proyecto político, por un proceso y por un modelo de país. Y lo tienen que hacer y lo pueden hacer, y esa es la invitación en el Congreso de la República, la Presidencia de la República, pero no es votando por figuras. Fíjate, aquí podemos votar por X o Y en cualquiera de los partidos. Nosotros le estamos diciendo a la gente, voten por un modelo de país. Voten por quienes pueden defender ese modelo de país y voten por procesos colectivos por primera vez en Colombia. Dejemos el individualismo, empecemos a desplazar esta lógica individual que no nos permite crecer en Colombia. Tenemos que crecer todos juntos, y por eso hemos dicho, este es un pacto histórico con la sociedad colombiana. María José Pizarro Rodríguez, muchas gracias por estar aquí en este especial en el día de hoy. A ti muchísimas gracias por la invitación, y obviamente a todas las personas que ven este programa, de verdad, anímense a soñar, a pensar y a construir un país diferente. ¿Me permite una pregunta final? Claro que sí. Bueno, dos. ¿Cuándo se va a rapar de nuevo y esas canas son reales o son pintaditas? No, las canas son absolutamente reales. Las que tal vez no son tan reales, o eso se discutió mucho en la campaña anterior, eran las del presidente. No, las mías son absolutamente reales, y bueno, estamos en toda una evaluación pensando. Yo también estoy viendo a ver si me animo a raparme de nuevo. Mientras tanto, sigo un poco así irreverente como he sido siempre. ¿Por qué le da tan duro a Duque si él es un buen hijo, un buen hombre? No, él es un buen hijo, muy seguramente, es un gran padre, también lo espero que sea un buen hombre, pero no es un buen presidente. ¿Lástima para Colombia o nos merecemos algo mejor? Nos merecemos todo lo mejor. Colombia ha sufrido mucho, Colombia ha dado mucho, y la gente que trabaja todos los días en las calles, de verdad, merece un mínimo de atención y una reivindicación. María José Pizarro, representante a la Cámara, que aspira a regresar al Congreso, pero en esta oportunidad al Senado de la República.